Sí, Señor, gracias, papá. Amén. Estamos viendo una serie que se llama Rompe el Techo. Y yo pensaba, ¿verdad? Cuando escuché el nombre, me acordé mucho de cuando yo empecé a orar con Renata, cuando ella empezó a tener uso de razón. Y me acuerdo que nos acostábamos en la noche, me acostaba con ella y le decía, vamos a orar. Y empezaba a orar y cuando yo oraba decía, gracias Señor por el techo, por la comida. Y le daba mucha risa, porque decía, ¿cómo por el techo, mamá? O sea, ¿por qué 10 veces por el techo? No entendía. Y yo le explicaba, bueno, lo que pasa es que tenemos un techo que nos cubre, que nos protege de la lluvia, del aire, de la intemperie, y tenemos que dar gracias a Dios por eso, porque realmente muchas veces cuando hablamos de un techo, pues lo podemos relacionar con esto, con algo bueno. ¿Por qué? Porque un techo nos cubre, nos protege de la lluvia, nos protege del sol, nos da seguridad. Y por eso es muy interesante el nombre de la serie Rompe el Techo. Porque ciertamente un techo puede protegerte, pero también puede limitarte y limitar tu crecimiento. Aunque un techo puede darte seguridad, también te puede impedir ver el cielo. Y hay ideas que funcionan exactamente igual en nuestra mente. Hay pensamientos que quizá en algún momento de nuestra vida nos protegieron. ¿Sí? Te protegieron. Por ejemplo, yo creo que alguna vez tú pensaste, mejor ya no confío. ¿Cuántos han pensado así? ¿Después de qué? Después de una traición, ¿verdad? Después de un engaño, después de una mentira, inmediatamente formamos un techo en nuestra mente que dice, no vuelvo a confiar. Y te colocas ahí porque ahí te sientes seguro, ¿sí? O a lo mejor alguna vez intentaste algo y no te salió, a lo mejor se burlaron de ti, a lo mejor pues terminaste mal, hubo un fracaso y entonces construimos un techo el cual llamamos mejor no lo vuelvo a intentar y ahí te quedas. Ahí te sientas y tú dices, aquí estoy seguro. Y uno que es clásico, que yo sinceramente lo he utilizado muchas veces, según yo, para protegerme, es el mejor no espero demasiado para no decepcionar. Sí, Mejor no espero demasiado. sí. De hecho, hay un dicho, ¿no? Que dice, espera lo peor, recibe lo mejor. ¿Sí dice así? ¿Alguien se lo sabe? ¿En serio? ¿Soy la única? Bueno, ahí se los dejo a tarea. ¿Por qué? Porque precisamente como para que no nos duela el trancazo de cuando estás esperando algo bueno y no llega, tú haces un techo y dices, mejor no espero mucho para no decepcionarme. Y ahí te sientas y ese es tu techo, tu lugar seguro. O yo soy así, ¿verdad? O a mí nunca me salen las cosas, eso no es para personas como yo, ¿verdad? Y todo esto viene porque a lo mejor esas ideas, esos pensamientos nacieron después de una decepción, nacieron después de un fracaso, nacieron después de una pérdida, de alguien que alguien dijo acerca de nosotros. Y entonces es más cómodo construir un techo, una idea que te proteja y tú puedes seguir sirviendo, viniendo a la iglesia, amando a Dios, pero
hay áreas en tu vida donde dejamos de crecer. Y dejamos de crecer porque nosotros mismos decidimos hasta dónde podíamos llegar. Nosotros mismos nos hemos puesto muchos límites. Yo sé que hay varios y a veces no los identificamos, pero cuando yo estaba preparando esta enseñanza, Dios me estuvo mostrando muchos techos que yo he construido, donde yo he decidido y he pensado, no puedo pasar de aquí. Y Dios está rompiéndolos. Porque, ¿sabes? Dios quiere llevarnos más allá. Pero primero necesita romper el techo que has construido en tu mente. ¿Sabes? Y no todo techo es una circunstancia. Porque a veces pensamos, fíjate, cuando cambie mi situación, voy a estar bien. Y ya pusiste un techo. Porque tú solito estás decidiendo que no vas a estar bien si las cosas no cambian. O puedes estar pensando, cuando tenga más dinero, cuando gane más, entonces voy a ser feliz. O cuando baje 10 kilos, voy a ser feliz. No. O cuando mis hijos cambien, o cuando mi esposo cambie, ¿verdad? Voy a ser feliz. Y ahí nos podemos quedar, en ese techo. Tenemos esa fortaleza en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que nos ha puesto un tope. Y la palabra dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos cuando cambien las circunstancias. ¿Dice así? Cuando ganes más dinero. Cuando tu esposo cambie. No. Cuando tu esposa te valore. No dice así, ¿verdad? O sea, está diciendo, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que tiene que haber, para que cambie mi vida, una renovación en mi entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Romanos 12:2 no dice, sean transformados cuando cambien su circunstancia. Romanos 12:2 dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces Dios comienza la transformación, número 1, cambiando nuestra manera de pensar. ¿Y sabes cómo cambia nuestra manera de pensar? Rompiendo el techo. Rompiendo el techo. Porque, escucha esto, puedes cambiar de lugar, puedes cambiar de circunstancias, pero seguir pensando exactamente igual. Puedes recibir una oportunidad nueva, pero recibes la oportunidad, pero la enfrentas con un pensamiento viejo, con una mentalidad vieja. Y entonces acabas perdiendo la oportunidad que te dieron. Puedes enfrentar una temporada nueva, pero cargando pensamientos de la temporada anterior. Entonces, no podemos vivir todas las cosas nuevas que Dios tiene preparados para nosotros si no cambiamos nuestra manera de pensar, si no rompemos el techo que nos ha mantenido seguros por mucho tiempo, pero no nos está dejando crecer. Amén. Y, ¿sabes? Uno de los ejemplos más claros que está en la Biblia, yo quería encontrar uno diferente porque a veces hablamos mucho del pueblo de Israel, pero la verdad es que es el que mejor ejemplifica esto, porque, ¿sabes? La palabra enseña que el pueblo de Israel había vivido generaciones enteras bajo opresión. Habían sido
esclavos. Habían vivido como esclavos. ¿Y tú qué crees que pensaba el pueblo de Israel cuando ellos estaban en el mero rayo del sol trabajando como esclavos? Yo creo que de repente se levantaban, se secaban el sudor y soñaban con su libertad. ¿Y sabes qué decían? Cuando yo sea libre, voy a ser feliz. Cuando yo sea libre, ¿verdad? Y seguramente muchas veces cuando el faraón mandó matar a sus primogénitos, seguramente muchas veces anhelaron la libertad y soñaban con ella y pensaban el día que se muere el faraón y pensaban el día que salgamos de este lugar, el día que Dios nos saque. Ellos soñaban con su libertad, hacían planes con ella. Ellos pensaban que el día que fueran libres, su vida iba a cambiar por completo. Y un día llega Moisés, llegan las plagas, el faraón finalmente los deja salir, se abre el mar rojo, ellos pasan en seco. Dios trae una libertad. Ellos físicamente ahora eran libres. Pero ¿sabes qué? Comenzó otro proceso. Porque una cosa era sacar al pueblo de Egipto y otra era sacar su manera de pensar, sacar a Egipto de su mente. Sí, este era otro problema. Sus pies eran libres, pero su manera de pensar había sido moldeada por la esclavitud y por mucho tiempo ellos vivieron bajo un techo, bajo varias ideas, argumentos que se fueron levantando en ese tiempo. Y dice la palabra en Éxodo 14, 11 y 12. Fíjate cómo habló el pueblo de Israel. Dice, ya eran libres, La libertad que habían anhelado ya estaba ahí, era una realidad. Sin embargo, ellos levantan su voz, enojados, y dice así, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Qué nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¡Wow! Imagínate, acababan de ser liberados. Acababan de haber visto todos los milagros que Dios había hecho con ellos. Y ante la primera amenaza, ¿qué dicen? Mejor hubiéramos seguido sirviendo a los egipcios. ¿Por qué? Porque la esclavitud es algo terrible, pero es algo conocido. Y nos encanta quedarnos en lo conocido, aunque sea malo. La libertad era maravillosa, pero ¿sabes qué? Requería aprender una manera completamente nueva de vivir. Yo recuerdo cuando me casé con Iván que los dos servíamos juntos en una casa de restauración como lo que es ahora el Mesón del Cielo. Era una casa de restauración para personas con problemas de adicción. Y trabajábamos en conjunto con otra iglesia, que era una iglesia amiga, que se dedicaba a ir a dar de comer a las coladeras, a los indigentes. Y, ¿sabes? De repente ellos rescataban niños de las coladeras. Y entonces, como no tenían un lugar donde llevarlos, los llevaban a la casa de restauración donde estábamos Iván y yo.
Y, ¿sabes? Era bien tremendo porque ellos llegaban, los bañábamos, les dábamos ropa limpia, les dábamos una cama, tenían un plato de comida calientita, ¿verdad? Ya no estaban viviendo en una coladera. Pero, ¿sabes? También les empezábamos a decir, bueno, te tienes que levantar temprano, tienes que tender tu cama, tienes que lavar tu plato, ¿verdad? Empezábamos a darles también responsabilidades. ¿Y qué crees? Se iban. Se iban. Y nosotros decíamos, wow, ¿cómo prefieren vivir en una coladera que vivir en una casa calientita, con sábanas limpias, con un plato de comida caliente? Porque la libertad es maravillosa, pero requiere aprender a vivir de una manera completamente diferente. Y a veces no nos gusta. A veces preferimos quedarnos con nuestras ideas, con nuestros argumentos, con nuestros pensamientos viejos. Entonces, muchas veces podemos salir de un lugar, pero seguir debajo del techo que ese lugar construyó en mi mente. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Puedes ser libre y desafortunadamente seguir pensando como esclavo. Una persona que ha vivido mucho tiempo bajo esclavitud aprende cosas para sobrevivir. Por ejemplo, aprende a no decidir porque alguien está decidiendo por él, ¿verdad? Y sabes, no decidir es de las cosas más feas que nos pueden pasar, porque el no tomar una decisión ya es una decisión, y a veces si no tomas la decisión correcta, estás decidiendo la decisión incorrecta. Y la esclavitud provoca esto: aprender a no decidir, aprender a esperar instrucciones, aprender a vivir con miedo, conformarme solamente con lo que recibo, aprender a no imaginar demasiado, porque como esclavos no vemos hacia un futuro, no soñamos con un futuro mejor, solamente nos dedicamos a sobrevivir el presente. Pero Dios estaba sacando al pueblo de Israel. Les estaba diciendo, ustedes ya no son esclavos. Y no solamente tenían que cambiar de ubicación, tenían que aprender a vivir con una nueva identidad, con una identidad de hijos. Durante mucho tiempo alguien más había decidido por ellos qué hacer, qué producir, qué podían tener, cómo podían vivir, cuántos hijos, imagínate, hasta qué hijos que solamente podían tener cierto sexo de niño o niña. O sea, imagínate. El mismo faraón les estaba diciendo, solamente puras niñas. ¡Qué tremendo! Habían vivido bajo una esclavitud tremenda, pero ahora Dios los está llevando a una tierra donde podían ellos avanzar, donde ellos podían conquistar, construir y administrar. La libertad también implica responsabilidad. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Y algunas veces queremos que Dios nos haga libre, pero seguimos esperando vivir como antes. La mentalidad de esclavo siempre va a preferir lo conocido. Por eso decían, vamos a regresarnos a Egipto. ¿Qué hacemos aquí? Egipto los había oprimido, pero lo conocían. Era algo conocido. Y sabes, esto es bien tremendo porque podemos acostumbrarnos a una situación, podemos acostumbrarnos a una relación que nos está haciendo daño,
porque esto nos hace sentir seguros, a una forma de pensar, a una costumbre, a una forma de reaccionar, porque sabes, muchas veces la forma en la que tú reaccionas es porque es tu techo, es tu lugar seguro. Es decir, si te hacen enojar y tú explotas, es que por mucho tiempo tú pensaste que explotar y gritar más fuerte te mantenía seguro. Y que si tú contestabas así y que si no te dejabas, era tu lugar seguro. Porque nadie se iba a aprovechar de ti. Porque nadie te iba a agarrar de su puerquito. Entonces tú decidiste que tu forma de reaccionar era la correcta. Y vas por la vida enojándote, gritando, explotando, porque este es tu techo. Es donde te quieres quedar porque ahí te sientes seguro. Una costumbre, un hábito, cosas en las que te has refugiado porque ahí te sientes seguro, porque te calman el dolor un ratito, porque se te olvida tu condición y entonces tú has decidido que esa costumbre, que ese hábito, aunque sea malo, es tu lugar seguro. Y de ahí no quieres salir y entonces no estás creciendo. Y no es porque el techo sea bueno, sino porque es un lugar conocido. ¿Sabes? La mentalidad de esclavo siempre está pensando, no hay suficiente, no me alcanza. Cuando estaban en Egipto, dependían del sistema egipcio para sobrevivir. Y ahora que llegan al desierto, empezaron a preguntar, ¿y qué vamos a comer? Y Dios les mandaba maná, pero seguían pensando que no era suficiente. Cuando somos esclavos, nada nos llena. En nada encontramos plenitud. Ellos decían, ¿y qué vamos a beber? Y Dios les da agua. Y aún así se seguían quejando. Dios les estaba enseñando algo. Tu fuente ya no es Egipto, yo soy tu fuente. Dice la palabra en Deuteronomio 8, versículo 3. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Te das cuenta? Dios no solamente Dios quería cambiar su ubicación, quería cambiar su forma de pensar. Quería cambiar, quería transformar sus pensamientos. Y lo primero que quería hacer es enseñarlos a depender de Él. Cuando somos hijos, no pensamos si alcanza o no. A veces Iván y yo estamos hablando de que no tenemos que no nos hace falta pagar algo y que no nos va a alcanzar esta semana. Y Santiago y Renata pueden estar oyendo. ¿Y qué crees que hacen? ¿Y podemos ir a cenar unos taquitos? Y vamos a los tacos, ¿y qué crees que piden? El más grande, el más caro, el más abundante. ¿Por qué? Porque son hijos. Porque son hijos. Esa es la diferencia. Y algo bien precioso que Dios le habla al pueblo de Israel en Éxodo 19, del 5 al 6. Dice así. Ahora pues, fíjate cómo les habla. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos,
porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¡Wow! Escucha el lenguaje de Dios. Ellos se sentían esclavos y Dios, ¿qué les dice? Son mi especial tesoro. Ellos habían pensado que eran propiedad del faraón y Dios les dice, me pertenecen a mí. Ellos habían aprendido solamente a obedecer por miedo y Dios quería enseñarles a caminar con Él en un pacto. Dios estaba ansioso de cambiar su forma de pensar, de que rompieran el techo, de que dejaran atrás todas las ideas, costumbres y pensamientos que los mantuvieron en opresión en Egipto por mucho tiempo, y no solamente hablando de una ubicación, sino de todo lo que se levantó en su mente. Dios quiere que cambiemos y pasemos a tener una mentalidad de esclavo, una mentalidad de hijo. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamemos, Abba, Padre. ¿Te das cuenta? Si me ayudan por favor con el teclado. Mira el contraste. Esclavitud, temor. Ahora somos adoptados y tenemos un padre. El esclavo piensa, ¿qué tengo que hacer para que no me corran? ¿Qué tengo que hacer para merecer el sueldo? En cambio, el hijo piensa, mi padre está conmigo. El esclavo trabaja para conseguir identidad. El hijo vive desde una identidad que ya recibió. El esclavo piensa, ¿habrá suficiente? El hijo aprende, mi padre conoce todas mis necesidades y seguramente él va a suplir. Y aquí es donde yo quiero invitarte a hacer una pausa y que te puedas preguntar, ¿estás viviendo como hijo o estás viviendo como esclavo? Porque puede ser que ya conozcas a Dios, pero sigas viviendo con miedo. Puedes conocer las promesas, pero aún así te sientes insuficiente. Puedes haber sido perdonado y estar viviendo en culpa, pensando en tu pasado. Jesús no solamente vino a cambiar tu destino, Él vino a darte una nueva identidad. Él quiere que vivas como hijo. ¿Sabes? Lo más tremendo es que cuando Dios les habla de la tierra prometida, envía a 12 espías. Y los 12 espías entran, los 12 ven las mismas ciudades, los 12 ven los mismos gigantes, los 12 ven el mismo fruto de la tierra, los 12 tienen la misma promesa, pero 10 se divide el grupo, 10 regresan con una opinión muy diferente a 2. Dice Números 13 del 30 al 33, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo,
Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, escucha esto, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y escucha esto, que esto es la clave del asunto. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Te das cuenta? Después de todo lo que Dios había hecho por ellos, el techo seguía ahí. ¿Por qué? Porque ¿cómo se veían ellos? Como langostas. La diferencia entre los 2 y los 10 no eran los gigantes, no era la ciudad fortificada. Esa no era la diferencia. Los 12 habían visto lo mismo. La diferencia es cómo se veían a ellos, cómo se percibían ellos mismos. Esa es la diferencia. Y es ahí donde Dios necesita romper el techo. Porque el gigante más peligroso a veces no está delante de nosotros, está dentro de nosotros. Y es nuestros pensamientos, es nuestros argumentos, son nuestras fortalezas. La palabra dice que Josué y Caleb vieron al mismo gigante, pero desde otra identidad. Josué y Caleb no negaron la realidad, dijeron sí, hay gigantes, sí, las murallas son grandes, son reales, pero ellos dijeron en Números 14, 8 y 9, si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque todos nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Te das cuenta? Ellos estaban diciendo, Dios va con nosotros. Y eso cambia completamente las circunstancias. Y sabes, cuando te hablo de romper el techo, no te estoy diciendo sé optimista, tú vas a poder, échale ganas, no. Te estoy diciendo Dios está contigo, Dios está de tu lado, Dios te va a entregar la victoria, cree en las promesas que Él te ha dado. Necesitamos colocar nuestra confianza no en nosotros, sino en Dios. Derribar pensamientos que contradicen lo que Dios ha dicho. Termino con este versículo. Dice 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Me encanta esta expresión, derribando argumentos. Esos pensamientos que has construido por años, y algunos ya parecen fortalezas, y esa fortaleza se ha convertido en un techo. Y Dios quiere que rompamos el techo.
Identifica el pensamiento. Yo sé, porque Dios me estuvo hablando a mí y yo sé que Dios te está hablando a ti, te está diciendo, ¿qué frases repites constantemente? No puedo, no soy suficiente. ¿Qué frases te repites constantemente? Soy pobrecito, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. ¿Qué te repites constantemente? Siempre me pasa lo mismo, todo me sale mal, nunca voy a cambiar, ya es demasiado tarde. ¿Qué frases te repites? Eso no es para mí, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y nos podemos seguir con un buen de canciones que cantamos a todo pulmón. Y después pregúntate, ¿de dónde salió ese pensamiento? ¿Dios te lo dijo? ¿O nació de una herida? ¿Nació de un fracaso? ¿De algo que alguien te dijo? ¿Y sabes? Finalmente necesitas sustituirlo por una promesa que Dios te ha entregado. Y si tú dices, Dios a mí nunca me ha entregado ninguna promesa, eso es un techo, porque tienes un libro lleno de promesas. Busca una. Identifica ese pensamiento, esa idea que ha estado arraigada en tu mente, en tu entendimiento. Por mucho tiempo, identifícala. No valgo, no soy nada. Identifícala. Identifica de dónde salió, qué fue lo que la causó. Y ahora trae un pensamiento a tu mente, a una promesa de Dios a tu mente, y colócala en ese lugar y repítela hasta que se convierta en una verdad que va a sustentar tu vida. Amén. Ponte de pie.